Hola a todos. Hoy les traigo una historia que los mantendrá al borde del asiento. Antes de sumergirnos en este viaje de traición y triunfo, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal para más historias increíbles y, por supuesto, dejar su comentario. ¿Están listos? Empecemos. ¿Alguna vez se han sentido tan traicionados que el dolor les quemaba por dentro? Lucía Morales conocía bien ese fuego. Mucho antes de entrar al deslumbrante hotel de la Corona de Cristal, ya había soportado 1000 silenciosas traiciones. Eran heridas que nadie más podía ver, el tipo de dolor que se esconde detrás de una sonrisa forzada y que deja cicatrices más profundas que la piel. El embarazo debía ser un período de alegría. Para Lucía, significaba susurrar nombres de bebé a la medianoche, sentir caricias tiernas en su vientre y la seguridad de estar construyendo una familia con el hombre que amaba. En lugar de eso, se convirtió en una estación de soledad. Cada noche, se sentaba sola en su inmenso ático, con la mano sobre su hijo no nacido, escuchando el silencio de un hogar que solía sentirse vivo. La risa se había ido, la calidez se había ido. Todo lo que quedaba eran preguntas sin respuesta y el eco frío de las excusas de Mateo. Estoy trabajando hasta tarde. Esto es por nosotros. Tú no lo entenderías, pero Lucía sí que entendía. Entendía que ya no era su prioridad, que ya no era la mujer que él quería a su lado. Entendía que, en algún lugar, su esposo le estaba dando su atención, su encanto y su afecto a alguien más. El dolor no era solo por la traición, era por la anulación. Lucía había renunciado a sus sueños por él, había cambiado su carrera por sus ambiciones y había silenciado su voz para que la suya pudiera ser más fuerte. Había construido su vida alrededor de Mateo, creyendo que él era su compañero, su protector. Y ahora, llevando a su hijo, se daba cuenta de que solo había sido un escalón. Los momentos más crueles llegaban a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana y ella yacía despierta, con lágrimas empapando su almohada. Su bebé pateaba, como si le recordara que no estaba realmente sola. Y aún así, el vacío dentro de ella era insoportable. Le susurraba promesas a su hijo. Te protegeré, pase lo que pase. Mientras su corazón se rompía al pensar que a Mateo, el hombre que debía estar allí, no le importaba. El dolor de Lucía no era ruidoso. No era el tipo de rabia que rompe platos. Era un dolor silencioso y sofocante. Era la forma en que sus manos temblaban cuando doblaba la ropita del bebé sola. Era la forma en que practicaba sonreír frente al espejo, tratando de convencerse de que era fuerte. Era la forma en que a veces evitaba su propio reflejo, porque la mujer que la miraba se veía demasiado frágil, demasiado perdida. Seguía esperando que Mateo regresara a ella, que una noche él entrara por la puerta, con remordimiento en sus ojos, listo para empezar de nuevo. Pero cada esperanza terminaba en decepción. Cada promesa que él hacía se disolvía en mentiras, y cuanto más esperaba, más le dolía. Lucía cargaba no solo el peso de su hijo no nacido, sino también el aplastante peso de la humillación. Los susurros de la sociedad llegaban a sus oídos, crueles y cortantes. Pobre Lucía, se dejó ir. No es de extrañar que él encontrara a alguien más. Cada palabra la cortaba, sumándose a la tormenta que ya rugía en su interior. Aún así, ella aguantó, no por ella misma, sino por el bebé que llevaba. Cada lágrima que derramaba en silencio se convertía en combustible para su determinación.
Se dijo a sí misma que sobreviviría a esto. Protegería a su hijo, incluso si eso significaba enfrentar al mundo sola. Pero la supervivencia no borra el dolor. Y mientras estaba parada afuera del hotel esa noche, respirando hondo antes de entrar, Lucía llevaba consigo cada noche sin dormir, cada promesa rota, cada lágrima silenciosa. Su dolor era real. Su humillación era cruda. Y sin embargo, debajo de todo eso, había algo que Mateo y Valentina habían subestimado: la fuerza. Porque el dolor de una mujer, cuando es ignorado y ridiculizado, puede convertirse en el fuego que quema todo lo construido sobre mentiras. En el mundo de los multimillonarios, el poder no se mide solo en dinero, se mide en silencio. Quienes tienen más influencia a menudo hablan menos, y nadie encarnaba esa verdad más que Alejandro Vargas. Durante años, su nombre circulaba como un susurro. Algunos decían que era un multimillonario fantasma, un hombre que poseía media ciudad, pero que evitaba los reflectores con precisión quirúrgica. Otros afirmaban que se había retirado de la vida pública después de una tragedia personal. Pero quienes realmente entendían el mundo de la riqueza sabían una cosa: Alejandro Vargas no desapareció. Observaba, calculaba, y cuando se movía, nunca lo hacía sin un propósito. Lo que nadie se daba cuenta, ni Mateo, ni Valentina, ni la élite reunida en el salón, era que Alejandro Vargas había estado observando a Lucía Morales durante mucho tiempo. Sus caminos se habían cruzado años atrás, antes de que Mateo siquiera entrara en escena. Lucía había sido una diseñadora en ascenso, volcando su corazón en un proyecto comunitario que transformó un almacén abandonado en un centro de arte juvenil. Alejandro, intrigado por su visión, había proporcionado fondos de forma anónima. La había admirado entonces, su fuerza tranquila, su capacidad para crear belleza sin necesidad de alardear. Vio en ella algo raro: autenticidad en un mundo obsesionado con las apariencias. Cuando Lucía se casó con Mateo, Alejandro se retiró. Respetó su elección, incluso si no estaba de acuerdo. Pero cuando los susurros sobre la arrogancia y la infidelidad de Mateo comenzaron a circular, Alejandro se posicionó silenciosamente cerca. No interfirió, no chismeó, simplemente esperó, entendiendo que la verdad siempre se revela a su debido tiempo. Y esta noche, la gala era su momento. Desde las sombras del balcón, Alejandro observó a Mateo exhibir a Valentina en el escenario. Vio la arrogancia en la sonrisa de Mateo, el orgullo en la mueca de Valentina y la inquietud colectiva de la audiencia. Pero cuando las puertas se abrieron y Lucía entró, embarazada, radiante, inquebrantable, Alejandro sintió que algo cambiaba. Ya no era el show de Mateo. A medida que Lucía daba sus primeros pasos en el salón, Alejandro también se movió. Descendió la escalera, abriéndose paso entre la multitud como una cuchilla a través de la seda. Las cabezas se giraron, los susurros lo siguieron y las cámaras giraron. Alejandro Vargas rara vez aparecía en eventos públicos. Su presencia era una declaración, más ruidosa que cualquier discurso que Mateo pudiera dar. Lucía lo notó cuando se acercó. Por un momento, su respiración se detuvo. Alejandro era más alto de lo que recordaba, su presencia imponente pero no opresiva. Sus ojos, tranquilos y firmes, se encontraron con los de ella, y por primera vez en toda la noche,
Lucía sintió algo que no había sentido en meses. Seguridad. Lucía, la saludó suavemente, su voz llevando una calidez que contrastaba con la frialdad de la sala. No se inclinó, ni le extendió la mano para un espectáculo. Simplemente se paró a su lado, un escudo silencioso contra la tormenta. La multitud reaccionó al instante. Murmullos se ondularon como olas. Lucía Morales con Alejandro Vargas. Los susurros se convirtieron en un rugido. El rostro de Mateo se puso carmesí. La mueca de Valentina se hizo añicos y las cámaras de los fotógrafos destellaron como relámpagos. Mateo balbuceó en el micrófono. ¿Qué es esto? Su arrogancia flaqueó por primera vez en toda la noche. Alejandro no le respondió. Sus ojos nunca se apartaron de los de Lucía. En ese momento, su presencia dijo todo lo que las palabras no podían. No estás sola. Nunca fuiste impotente. Y esta noche no caerás. Lucía enderezó los hombros, extrayendo fuerza del aliado a su lado. Durante meses, había llevado su dolor en silencio. Ahora, con Alejandro a su lado, se dio cuenta de que no tenía que llevarlo sola. Y todo el salón lo sabía también. Lucía Morales ya no era la esposa abandonada. Era la mujer parada junto a Alejandro Vargas, el hombre lo suficientemente poderoso como para poner de rodillas el imperio de Mateo Sandoval. En el momento en que Lucía entró en el salón, todas las miradas se desviaron. La atmósfera, que antes estaba llena de risas superficiales y chismes sobre champán, se volvió espesa de tensión. Por primera vez en toda la noche, Mateo Sandoval sintió que su control se le escapaba. Su show cuidadosamente elaborado ya no se trataba de él y Valentina. Se trataba de Lucía, y lo odiaba. Agarró el micrófono con más fuerza, forzando una carcajada que sonó más como un vidrio que se agrieta. «Bueno, miren quién decidió unirse a nosotros», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Damas y caballeros, mi esposa, Lucía Morales. No es sorprendente que haya encontrado la fuerza para salir de casa». Jadeos se dispersaron entre la multitud. Lucía se congeló por una fracción de segundo, la crueldad de sus palabras cortándola como una cuchilla. Estaba burlándose de su embarazo, burlándose de la vida misma que una vez celebraron juntos. Valentina se inclinó cerca de Mateo. Sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa, mientras le susurraba algo al oído. Él se rió entre dientes, envalentonado, y luego se dirigió a la multitud de nuevo. Verán, Lucía ha estado un poco indispuesta, emocional. Ya saben cómo es con las mujeres en su estado. Pero no se preocupen, está bien atendida. Sus ojos se dirigieron a Valentina, asegurándose de que la insinuación fuera clara. El insulto no fue solo personal, fue público. La estaba pintando como débil, inestable, una mujer incapaz de manejar su papel como esposa. Y en esta sala llena de reporteros, inversionistas y socialites, el daño estaba destinado a ser permanente. El corazón de Lucía latía con fuerza. Sus mejillas se ruborizaron por el calor, no solo por la vergüenza, sino por la humillación de ser reducida a un chiste frente a extraños. Durante meses, había soportado su silencio, su ausencia, su traición. Pero esta degradación abierta, era una crueldad de la que no había imaginado que fuera capaz. Algunos en la multitud se movieron incómodos. Unas pocas mujeres susurraron con enojo, sus ojos entrecerrándose ante la arrogancia de Mateo. Pero otros se rieron nerviosamente, sin querer arriesgarse a caer en desgracia con el multimillonario. Las cámaras destellaban,
capturando el dolor de Lucía, inmortalizando el momento en que Mateo pensó que la había destruido. La mano de Lucía fue instintivamente a su vientre, como si protegiera a su hijo no nacido del veneno que se estaba derramando. Quería gritar la verdad, que Mateo era un mentiroso, que la había traicionado, que Valentina no era un éxito, sino una ladrona de amor y lealtad. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, atrapadas por el peso aplastante del momento. Mateo sonrió, sintiendo la victoria. Lucía, querida, tal vez deberías sentarte. Te ves abrumada. Su voz goteaba de falsa preocupación, cada palabra retorcida en una daga. Señaló una silla cerca de la parte trasera de la sala, como si la estuviera relegando a las sombras donde él creía que pertenecía. Lucía se quedó congelada, temblando no por debilidad, sino por la furia que se acumulaba dentro de ella. La sala se volvió borrosa con susurros, cada par de ojos observando para ver si ella se rompería. Mateo se regocijaba en esa anticipación. Quería verla colapsar, quería pisotear la poca dignidad que le quedaba. Pero entonces, justo cuando Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con caer, una presencia tranquila la ancló. La mano de Alejandro Vargas tocó su codo suavemente, estabilizándola. Sus ojos se fijaron en los de ella, tranquilos e inquebrantables. No se necesitaban palabras. Su presencia le recordó algo que casi había olvidado: su valor. La sonrisa de Mateo vaciló al notar el intercambio. Por primera vez, la duda parpadeó en sus ojos, pero la cubrió rápidamente, levantando su copa. «Por los nuevos comienzos», declaró, chocando su champán contra el de Valentina. La multitud levantó las suyas con vacilación, aunque el aire permaneció pesado, fracturado. Lucía bajó la mirada. Las lágrimas brillaban, pero no cayeron. Sabía que Mateo creía que la había humillado, que la había roto por completo. Lo que él no sabía era que esto era solo el comienzo, porque Lucía Morales no se iría de ese salón derrotada, se iría transformada. Comenten si creen que Lucía tiene lo necesario para derrotar a Mateo y Valentina. Lucía Morales siempre había sido conocida por su tranquila gracia. Era la mujer que se paraba junto a Mateo en la alfombra roja, la que sonreía educadamente mientras él tomaba el centro del escenario, la que se mezclaba con el fondo para que su luz pudiera brillar más. Pero mientras estaba de pie en el salón, su dignidad bajo ataque y su dolor exhibido como un espectáculo, algo dentro de ella se rompió. Y de esa grieta surgió algo más fuerte. Se dio cuenta en ese momento de que Mateo quería que ella se encogiera, quería que desapareciera en las sombras, que confirmara la narrativa que él había construido sobre que ella era débil, frágil, irreemplazable. Valentina quería lo mismo. La amante se alimentaba del silencio de Lucía, de su ausencia, de su invisibilidad. Pero Lucía ya no estaba dispuesta a desaparecer. Con la presencia firme de Alejandro a su lado, Lucía enderezó los hombros y levantó la barbilla. Se limpió el brillo de las lágrimas de los ojos y se permitió una respiración profunda y constante. La sala, llena del aroma a rosas y perfume caro, pareció contener la respiración con ella. Luego, como una reina reclamando su trono, Lucía comenzó a moverse. No se retiró a la parte trasera de la sala, como Mateo había sugerido. En cambio, caminó hacia adelante, cada paso deliberado. La tela azul medianoche de su vestido fluyendo como la noche líquida. Las luces capturaron el brillo sutil del vestido, y de repente las cámaras que se habían centrado en Mateo y Valentina
giraron para capturarla. Cada clic de un obturador fue un pequeño acto de rebelión. Cada destello de luz fue un recordatorio de que ella aún llamaba la atención. Los susurros comenzaron a cambiar. Se ve increíble. Está resplandeciente. No se ve rota en absoluto. Lucía llegó al centro del salón, lo suficientemente cerca como para que Mateo y Valentina ya no pudieran ignorar su presencia. La sonrisa de Mateo vaciló de nuevo, pero Valentina se inclinó más cerca de él, susurrando con urgencia, tratando de enmascarar su propia inquietud con otra sonrisa astuta. «Lucía», dijo Mateo en el micrófono, su voz tensa. «Tal vez deberías sentarte. Este no es el lugar». Lucía levantó la mano, silenciándolo sin decir una palabra. El gesto fue sutil, pero el impacto fue estruendoso. Todo el salón estalló en murmullos. Era la primera vez que ella lo interrumpía en público. Su voz, cuando llegó, fue firme y clara. «Vine aquí esta noche no para sentarme en las sombras, no para ser escondida, y ciertamente no para ser humillada. Vine aquí porque me negué a dejar que las mentiras escribieran la historia de mi vida». La multitud jadeó, el peso de sus palabras cortando la densa tensión. Mateo intentó reír, pero salió quebradiza. «Rota». Valentina se movió incómoda, sus uñas clavándose en el brazo de Mateo. Lucía continuó, sus ojos inquebrantables. «Durante años estuve al lado de Mateo, apoyándolo, creyendo en él, sacrificándome por él. Y esta noche él pensó que exhibir a otra mujer a su lado me borraría. Pero permítanme dejar algo claro. No he sido borrada. Estoy aquí. Y soy más fuerte de lo que él jamás imaginó». Los aplausos estallaron en la esquina de la sala, al principio con vacilación. Luego se extendieron como un incendio forestal. Aún no era ruidoso, pero fue suficiente para cambiar la energía de la noche. Por primera vez, la humillación no le pertenecía a Lucía. Le pertenecía a Mateo. Lucía se giró ligeramente. Su mirada capturó la de Alejandro. Su pequeño asentimiento le dijo todo. «Estás ganando». Las cámaras seguían destellando, inmortalizando el momento. Lucía, radiante en su fuerza, ya no parecía la esposa abandonada. Parecía una mujer renacida, de pie sobre las ruinas de la traición, pero negándose a desmoronarse. Y en ese instante, la gala dejó de ser el escaparate de Mateo Sandoval. Se convirtió en el escenario de gloria de Lucía Morales. Mateo Sandoval había construido su imperio no solo con dinero, sino con manipulación. Tenía un talento para retorcer la verdad hasta que se doblaba a su favor, para convencer a la gente de que dudara de sus propias percepciones. Y mientras Lucía estaba de pie en el centro del salón, brillando con fuerza en lugar de vergüenza, Mateo supo que tenía que recuperar el control. Se inclinó sobre el micrófono, su risa forzada pero lo suficientemente segura como para engañar al oído inexperto. «Damas y caballeros», comenzó, su voz suave. «Creo que todos deberíamos tomarnos un momento. Lucía está emocional. Como pueden ver, está esperando. El embarazo puede ser abrumador y a veces causa confusión». La palabra confusión cayó como veneno. No era solo un insulto. Era un intento de socavar su credibilidad, de pintarla como irracional. La misma táctica que había usado en privado, ahora convertida en un arma en público. A Lucía se le revolvió el estómago, pero se mantuvo erguida. Había escuchado esto antes. Cada vez que cuestionaba las llamadas nocturnas, el perfume en sus trajes, el segundo teléfono que él pensaba que ella no conocía, él la había desestimado. Estás imaginando cosas. Estás reaccionando de forma exagerada. Eres demasiado sensible. Esta noche, estaba jugando la misma carta,
Pero esta vez no estaba susurrando en su cocina. Lo estaba anunciando al mundo. La multitud se movió incómoda. Algunas mujeres en la audiencia entrecerraron los ojos, intercambiando miradas de complicidad. Habían escuchado las mismas excusas antes de hombres que intentaban silenciarlas, pero otros asintieron, no dispuestos a desafiar la narrativa de un multimillonario. El gaslighting era poderoso porque plantaba semillas de duda. Mateo sonrió más, sintiendo que ganaba terreno. Lucía, querida, has estado bajo mucho estrés. Planificar para el bebé. Adaptarte a los cambios. No ha sido fácil para ti. Por eso he tenido a Valentina aquí, para ayudarme a manejar las cosas. Ella ha sido un apoyo, constante, exactamente lo que necesitábamos en esta temporada ocupada. La audacia hizo que Valentina brillara de orgullo. Inclinó la barbilla hacia arriba, disfrutando del papel de salvadora. Para la audiencia, Mateo estaba tratando de inventar una historia donde Valentina no era una amante, sino una ayudante, una necesidad, la figura fuerte que intervenía donde su esposa había fallado. Lucía apretó los puños a sus costados. Quería gritar, destrozar las mentiras que él estaba tejiendo, pero la mirada firme de Alejandro desde el otro lado de la sala le recordó: paciencia, déjalo hablar, déjalo cavar su tumba. Mateo continuó, su voz cayendo en ese tono condescendiente que Lucía conocía demasiado bien. Siempre has sido frágil, Lucía, sensible. Eso no es un defecto, es quien eres. Pero a veces la fragilidad no es suficiente para este mundo. A veces un hombre necesita fuerza a su lado, y Valentina ha sido esa fuerza. Las palabras la cortaron profundamente, más afiladas que los cuchillos. Él no solo la estaba desestimando, estaba reescribiendo toda su identidad, reduciendo sus sacrificios a debilidad, su lealtad a fragilidad. La sala zumbaba de tensión. Algunos jadeaban, otros negaban con la cabeza, y las cámaras capturaban cada palabra. Mateo creía que estaba ganando. Pensó que la estaba silenciando, pintándola como histérica, reescribiendo la narrativa en tiempo real. Pero Lucía no se movió, no se desmoronó. En cambio, dejó que el silencio se extendiera, el peso de su crueldad colgando en el aire como humo. Su silencio no era debilidad, era estrategia, porque Lucía sabía algo que Mateo no sabía. Sabía que la verdad estaba a punto de caer sobre él, más fuerte que cualquier mentira que él pudiera inventar. Y cuando lo hiciera, ninguna cantidad de gaslighting lo salvaría. Por primera vez, la manipulación de Mateo Sandoval no estaba plantando dudas. Estaba plantando su propia destrucción. Comenten si han presenciado una situación donde la verdad finalmente salió a la luz. Si las palabras de Mateo eran dagas, las de Valentina Castillo eran veneno. No solo hería, infectaba, esparciendo su veneno con una sonrisa lo suficientemente dulce como para disfrazar la crueldad que había debajo. Mientras Mateo bajaba el micrófono, Valentina se acercó a él, su vestido carmesí brillando como fuego bajo los candelabros. Le quitó el micrófono de la mano con una facilidad practicada. Sus labios pintados se curvaron en una sonrisa que goteaba superioridad. «Lucía», comenzó, su voz almibarada y suave. «Admiro tu coraje por estar aquí esta noche. De verdad, se necesita determinación para entrar en una sala como esta, sabiendo que todos han visto los titulares, escuchado los susurros. Pero supongo que, para algunas mujeres, la negación es la única fuerza que les queda». Una onda de jadeos recorrió el salón. El insulto fue agudo, pero Valentina lo entregó con tanta elegancia que algunos invitados no estaban seguros de si habían escuchado crueldad o piedad.
Ese era el don de Valentina: torcer el cuchillo mientras pretendía ofrecer consuelo. Lucía se quedó quieta, con las manos presionadas protectoramente sobre su vientre, sus ojos fijos en Valentina. Cada instinto le gritaba que tomara represalias, pero se mantuvo en silencio. Recordó el consejo tranquilo de Alejandro, el poder de la paciencia. Déjalos hablar. Déjalos revelar quiénes son realmente. Valentina dirigió su atención a la audiencia, su voz llevando una falsa sinceridad. Mateo y yo no planeamos nada de esto. El amor tiene una forma de encontrarte cuando menos lo esperas. Y aunque sea difícil de aceptar para algunas personas, la verdad es innegable. Somos socios en cada sentido de la palabra. Entrelazó sus dedos con los de Mateo, levantando sus manos unidas como un trofeo. Las cámaras explotaron con destellos. Valentina no había terminado. Inclinó la cabeza hacia Lucía, sus ojos brillando. Pero, por supuesto, debe ser difícil para ti, Lucía, mirar desde la barrera, aferrándote a un título que ya no te pertenece. Casi siento lástima por ti. Casi. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y deliberadas. La multitud se movió incómoda, pero nadie se atrevió a interrumpir. Valentina estaba disfrutando de su momento, deleitándose con la humillación que estaba infligiendo. Creía que esta era su coronación, la noche en que Lucía sería borrada y ella sería coronada. Algunos invitados intercambiaron miradas de lástima hacia Lucía, pero Valentina interpretó su silencio como un acuerdo. Su sonrisa se ensanchó. Tuviste tu oportunidad, Lucía. Te dieron todo: el amor de Mateo, su riqueza, su nombre. Pero no pudiste conservarlo. No fuiste suficiente. Por eso estoy aquí, porque donde tú fallaste, yo tendré éxito. La crueldad era quirúrgica. No solo se estaba burlando del matrimonio de Lucía, se estaba burlando de su feminidad, de su identidad, de su propia existencia. La respiración de Lucía se le quedó atrapada en la garganta. Por un momento sintió el peso aplastante de las palabras de Valentina, el escozor de ser medida y encontrada deficiente. El impulso de correr, de escapar del centro de atención. La oprimió como una mano sofocante. Pero entonces lo escuchó. Una sola voz desde la esquina de la sala. Una mujer, audaz y sin miedo, susurrando lo suficientemente fuerte como para que otros lo escucharan. Es vil. Las palabras se extendieron rápidamente, rebotando de un invitado a otro, hasta que los murmullos se hicieron más fuertes que la voz de Valentina. La marea estaba cambiando, aunque Valentina estaba demasiado cegada por el orgullo para darse cuenta. Levantó la barbilla, dando su golpe final. Lucía, querida, deberías aprender algo esta noche. Hombres como Mateo no eligen a mujeres que se esconden en las sombras. Eligen a mujeres como yo, mujeres que brillan. La risa de Valentina resonó, alta y cruel, haciendo eco en todo el salón. Pero lo que ella no se dio cuenta, lo que las cámaras capturaron, lo que la audiencia sintió, fue que Lucía Morales, parada en silencio, no se estaba desvaneciendo en las sombras. Estaba reuniendo su fuerza. Y pronto la mujer de la que Valentina se burlaba se convertiría en la mujer que la destruiría. El sonido de la risa de Valentina todavía resonaba en los oídos de Lucía Morales, mucho después de que el micrófono hubiera sido bajado. Era el tipo de risa diseñada para atormentar, afilada y triunfante, haciendo eco a través de las partes huecas de su corazón, donde solía vivir la esperanza. Lucía se había mantenido erguida todo el tiempo que pudo, pero cada palabra cruel, cada sonrisa burlona, cada destello de cámara,
Se sentía como otra piedra amontonada en su pecho. Podía sentir el peso aplastándola, amenazando con arrastrarla al suelo bajo sus pies. El salón se volvió borroso. Los rostros se fundieron en una neblina de ojos críticos y rumores susurrados. Su respiración se volvió superficial. Su garganta se tensó. Las paredes del hotel de la Corona de Cristal parecían cerrarse a su alrededor. Se presionó la mano contra el vientre, susurrándole en silencio a su hijo. «Aguanta, bebé. Por favor, aguanta». La presencia firme de Alejandro la había mantenido erguida. Pero incluso su mirada tranquila no pudo contener la ola de humillación. Lucía se giró, casi a ciegas, y caminó hacia las puertas laterales. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, sus tacones haciendo clic contra el mármol, como el tic-tac de un reloj que cuenta la cuenta regresiva de su fuerza. Se deslizó en un pasillo tranquilo detrás del salón, su espalda presionada contra la pared fría. Y entonces, finalmente, la presa se rompió. Los sollozos de Lucía salieron en jadeos, crudos y desesperados. Se deslizó por el suelo, enterrando su rostro en sus manos temblorosas. El rímel se corrió por sus mejillas. Su pecho se agitaba, mientras meses de sufrimiento silencioso se derramaban de ella en olas incontrolables. Por primera vez, se permitió desmoronarse por completo. Ya no se aferraba a la máscara de compostura. En la soledad de ese pasillo, Lucía se enfrentó al pensamiento más oscuro que había llevado todo el tiempo. Tal vez tienen razón. Tal vez no soy suficiente. La vergüenza era insoportable. Pensó en los invitados riendo a sus espaldas, en las cámaras capturando su debilidad, en la sonrisa venenosa de Valentina. Pensó en Mateo, orgulloso, declarándola frágil, no apta, no deseada. Y lo creyó, al menos en ese momento. Sus sollozos resonaron por el pasillo, cada uno una súplica por la vida que solía tener, por el amor que pensó que podía proteger, por la fuerza que temía ya no poseer. Alejandro apareció en silencio, sus pasos suaves contra el mármol. Al principio no habló. Simplemente se agachó a su lado, ofreciéndole un pañuelo doblado. Lucía levantó la vista a través de una visión borrosa, sorprendida al no ver juicio en sus ojos, solo comprensión. «No puedo hacer esto», susurró, su voz rota. «No soy lo suficientemente fuerte. No esta noche. Nunca». Alejandro negó con la cabeza, su voz firme pero amable. «Lucía, has cargado el imperio de un hombre sobre tus hombros, incluso mientras él te destrozaba. Has llevado a su hijo sola, a través de noches en las que él debería haber estado allí, pero no lo estaba. Y entraste en ese salón sabiendo que intentarían destruirte. Si eso no es fuerza, no sé qué es». Las lágrimas de Lucía se ralentizaron, sus palabras golpeando más profundo que los insultos de Valentina. Pero la duda aún persistía, aferrándose a ella como una sombra. Agarró el pañuelo con fuerza, mirando al suelo. «Me siento rota», susurró. «Entonces permítete romperte», respondió Alejandro suavemente, «porque a veces rompernos es lo que nos vuelve a hacer completas. No tienes que luchar esta noche, Lucía, aún no, pero cuando llegue el momento, y lo hará, te levantarás, y cuando lo hagas, nunca lo olvidarán». Lucía cerró los ojos, su respiración irregular, pero estabilizándose. La tormenta dentro de ella no había pasado, pero en algún lugar del caos, una chispa de resolución parpadeó.
Se había roto, pero en esa ruptura se estaba construyendo la base de su renacimiento. Y las mismas lágrimas que la hicieron sentir débil esta noche se convertirían en el fuego que quemaría el imperio de Mateo y Valentina hasta las cenizas. Lucía se sentó desplomada contra la fría pared de mármol, su respiración irregular, su cuerpo temblando por el peso de todo lo que había soportado. Se secó los ojos con el pañuelo de Alejandro, la tela húmeda con la evidencia de su punto de quiebre. Pero incluso en su desesperación, notó algo sobre Alejandro. No solo estaba ofreciendo consuelo, estaba esperando el momento adecuado para darle algo más. Alejandro se agachó a su lado, sus ojos firmes, su presencia un escudo contra el caos de la gala que rugía justo detrás de las puertas. «Lucía», dijo en voz baja, «no vine aquí esta noche para verte caer. Vine aquí porque sé la verdad y puedo probarla». Lucía parpadeó. La confusión brilló en su rostro manchado de lágrimas. «¿La verdad?», Alejandro asintió, deslizando una pequeña carpeta de cuero de su chaqueta. La colocó suavemente en su regazo, como si le entregara un salvavidas. «Mateo cree que es intocable. Cree que nadie ve los tratos que hace en las sombras, las cuentas que esconde, las personas que pisotea. Pero he estado observando, he estado recolectando». Sus manos temblorosas abrieron la carpeta. Dentro había documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos, fotografías. Cada página contaba una historia de traición, no solo contra ella, sino contra todos en los que Mateo había construido su imperio. Transacciones ilegales con cuentas en el extranjero, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría, evidencia de fondos de caridad malversados, el mismo dinero que él afirmaba estar recaudando esta noche. Lucía se quedó sin aliento. Pasó los dedos sobre los papeles, su mente en espiral. Esto podría arruinarlo. La voz de Alejandro era tranquila, deliberada. Lo arruinará, pero solo si la persona adecuada lo saca a la luz. Mateo espera que sus enemigos en el mundo de los negocios lo ataquen. Está preparado para eso. Pero tú, su esposa, la mujer que intentó borrar, eres la única persona que nunca pensó que podría levantarse contra él. Por eso tienes que ser tú quien use esto. A Lucía se le apretó el pecho. Sintió el peso de la evidencia en sus manos, más pesado que cualquier carga que hubiera llevado antes. Durante meses había estado impotente, sin voz, y ahora, sentada en un pasillo tranquilo con lágrimas aún en sus mejillas, se dio cuenta de que tenía el poder de destruir a Mateo. Pero el miedo la asaltó. «Si lo expongo, vendrá por mí, se lo llevará todo». Los ojos de Alejandro se suavizaron. «Ya se lo llevó todo, Lucía. Tu amor, tu confianza, tu dignidad. ¿Qué más hay que perder? Pero si luchas, si te mantienes erguida con esto en tus manos, no solo te proteges a ti misma, proteges a tu hijo y recuperas lo que él te robó». Lucía tragó saliva con fuerza, mirando la carpeta. Su reflejo brillaba débilmente en las fotografías satinadas del interior. Rota, sí, pero también inquebrantable. Su voz tembló, pero había acero debajo. «¿Por qué yo, Alejandro? ¿Por qué me ayudas?». Él dudó. Luego habló con tranquila convicción. «Porque hace años vi quién eras. La mujer que construyó belleza de la nada. La mujer que no necesitaba riqueza para ser poderosa. Y no podía quedarme de brazos cruzados y ver a Mateo destruir eso. Mereces levantarte, Lucía, y yo te apoyaré cuando lo hagas». Algo cambió dentro de ella entonces. Las lágrimas en sus mejillas comenzaron a secarse. Su respiración se estabilizó. Apretó la carpeta contra su pecho, no como una carga, sino como un arma. Por primera vez en meses,
Lucía Morales no se sintió como una víctima. Se sintió como una mujer con poder. Y el poder, en manos de los traicionados, es la hoja más afilada de todas. ¿Se imaginan el rostro de Mateo cuando vea a Lucía regresar con esta nueva fuerza? Déjenme sus predicciones en los comentarios. La carpeta pesaba en las manos de Lucía, no como un peso que la arrastraba, sino como una antorcha que iluminaba un camino que nunca se había atrevido a caminar. Durante meses se había escondido en la sombra de Mateo, vestida con tonos apagados, su brillo atenuado, su voz silenciada. Esta noche, eso terminó. Esta noche, ya no se vería como la mujer que Mateo descartó. Se vería como la mujer que había regresado para reclamar todo lo que él intentó quitarle. Alejandro pareció sentir su resolución. Le extendió la mano, ayudándola a levantarse del suelo de mármol. «Lucía», dijo suavemente, «si vas a recuperar tu historia, necesitas lucir la parte, no como la esposa que Mateo traicionó, sino como la mujer que Mateo subestimó». El corazón de Lucía latía con fuerza. Miró su vestido azul medianoche. Era elegante, pero aún susurraba del pasado, de la mujer que había entrado en la gala insegura, temblorosa, cargando el peso de la humillación. Necesitaba más que elegancia. Necesitaba armadura. Alejandro la guió a una suite privada en el piso de arriba, lejos del ruido del salón. Dentro, esperaba un equipo de estilistas, amigos leales a Alejandro, mujeres que le debían favores. Lucía dudó en el umbral, abrumada. «No necesito todo esto», susurró. Una de las mujeres, una estilista de cabello plateado con ojos amables, negó con la cabeza. «No lo necesitas, pero te lo mereces. Esta noche intentaron enterrarte. Vamos a mostrarles que puedes levantarte». Lucía se sentó frente al espejo. Su reflejo la sobresaltó. Ojos hinchados, rímel corrido, una mujer que se veía frágil y rota. Pero a medida que las manos trabajaban a su alrededor, cepillando su cabello, suavizando su piel, eligiendo una tela que brillaba como la luz de las estrellas, su reflejo comenzó a cambiar. Lentamente, la imagen de la debilidad se desvaneció. Reemplazada por una visión de fuerza, la deslizaron en un vestido como ningún otro que ella hubiera usado, de un profundo color verde esmeralda, su tela fluyendo como agua, pero estructurada como una armadura. Abrazaba su forma de embarazada, no como algo para esconder, sino como algo poderoso, radiante. Su hijo no era su debilidad. Su hijo era su corona. Su maquillaje se suavizó, pero fue audaz donde importaba. Ojos delineados afilados con desafío, labios pintados con fuego tranquilo. Su cabello caía en cascada en ondas, no para complacer a Mateo o imitar a Valentina, sino para enmarcar su rostro como la mujer que realmente era. Cuando finalmente se miró en el espejo, Lucía ya no vio a la esposa abandonada. No vio fragilidad. Vio a una mujer lista para la guerra. Alejandro estaba en la puerta, observando en silencio. Cuando Lucía se giró para mirarlo, sus ojos se abrieron ligeramente, no con lujuria, sino con asombro. «Ahora», dijo su voz baja, «el mundo verá lo que siempre he visto. Una mujer que no puede ser borrada». Lucía levantó la barbilla. Por primera vez en meses, sonrió. No la sonrisa quebradiza de la supervivencia, sino la sonrisa segura de alguien que conocía su poder. Volvió a tomar la carpeta, sujetándola no contra su pecho, sino a su lado, como un arma que estaba lista para empuñar. Caminó hacia la puerta, cada paso con propósito.
El pasillo se extendía ante ella, volviendo al salón, volviendo al escenario donde Mateo y Valentina todavía creían que eran intocables. Pero cuando esas puertas se abrieran de nuevo, no sería la misma Lucía Morales que se había ido momentos antes con lágrimas. Sería la Lucía renacida, la mujer transformada, la mujer armada, la mujer lista para prenderle fuego a las mentiras y ver arder el imperio de Mateo. Las puertas del salón se abrieron de nuevo y todas las cabezas se giraron. Esta vez, el aire no se llenó de susurros de lástima, se llenó de un silencio atónito. Lucía Morales entró transformada. Su vestido verde esmeralda brillaba como fuego bajo los candelabros, su postura erguida, sus ojos firmes. Se llevaba a sí misma no como una esposa descartada, sino como una mujer renacida. Y en su mano estaba la carpeta de cuero, el arma que pondría fin al reinado de Mateo Sandoval. Los murmullos comenzaron casi al instante. ¿Es esa Lucía? Se ve radiante. Esa no es la misma mujer que se fue llorando. La sonrisa de autosuficiencia de Mateo vaciló. La sonrisa pintada de Valentina se deslizó en algo quebradizo. Sus dedos se tensaron alrededor del brazo de Mateo. Las cámaras destellaron furiosamente, desesperadas por capturar el momento. Lucía no dudó. Caminó directamente hacia el escenario, cada paso deliberado, el vestido fluyendo como una bandera detrás de ella. Cuando llegó al centro, Alejandro Vargas se unió a ella a su lado. La vista de ellos juntos fue suficiente para enviar una onda de choque a través de la multitud. Mateo agarró el micrófono, su voz teñida de falsa valentía. «Lucía, querida, ¿qué es esto? ¿Otra muestra de emociones? Te estás haciendo un espectáculo». Lucía levantó la mano, interrumpiéndolo. El gesto, pequeño pero imponente, silenció la sala. Le quitó el micrófono de la mano con calma y precisión. Sus ojos nunca se apartaron de los de él. «Esto no es una muestra de emociones», dijo, su voz clara y firme. «Esta es la verdad, y esta noche la verdad finalmente será vista». Abrió la carpeta. El crujido de los papeles resonó más fuerte que la risa forzada de Mateo. Lucía levantó un documento. Su mirada recorrió la multitud. Durante meses, Mateo Sandoval se ha presentado como un hombre de honor, un filántropo, un líder. Pero a puerta cerrada, su imperio fue construido sobre mentiras. Jadeos se extendieron por el salón. Mateo dio un paso al frente, su mano extendida. «Lucía, detén esta tontería. No entiendes lo que tienes en la mano». «Lo entiendo perfectamente», interrumpió Lucía. Su voz llevaba el peso de cada noche silenciosa, cada traición, cada lágrima. Se volvió hacia la audiencia. Estos son registros de Mateo desviando fondos de caridad a sus cuentas personales. Dinero recaudado para niños enfermos, para familias necesitadas, robado para financiar jets privados y regalos de lujo. La sala estalló en susurros de asombro. Los reporteros se apresuraron con sus bolígrafos. Las cámaras hicieron clic como truenos. Los inversionistas intercambiaron miradas horrorizadas. Lucía levantó otro documento, sus ojos ardiendo en los de Mateo. «Aquí hay correos electrónicos que prueban que sobornó a funcionarios para asegurar contratos. Y aquí», levantó una fotografía, «evidencia de cuentas en el extranjero donde se escondían millones». Mateo se abalanzó hacia adelante, su voz retumbando. «Esto es calumnia. Ella es inestable, emocional. Está tratando de arruinarme porque no puede aceptar la realidad». Pero la multitud ya no lo estaba escuchando. Sus ojos estaban en Lucía, sus oídos sintonizados con cada palabra suya.
Por primera vez, la voz de Mateo sonó pequeña, desesperada. Lucía respiró hondo, su mano descansando suavemente sobre su vientre. Durante meses creí que era impotente. Me dejé ser borrada, humillada, ridiculizada. Pero esta noche me mantengo de pie no solo por mí misma, sino por el niño que llevo, y por cada persona que Mateo traicionó. El salón volvió a quedarse en silencio, el peso de sus palabras presionando cada pecho. La voz de Lucía no tembló. Mateo Sandoval no es un hombre de honor. Es un mentiroso, un ladrón y un traidor, y ya no me quedaré en silencio. La sala estalló. Aplausos, jadeos, gritos. Algunos invitados se pusieron de pie, aplaudiendo en voz alta, mientras otros miraban a Mateo con disgusto. La marea había cambiado por completo, y mientras el rostro de Mateo se desvanecía de color, Lucía supo que el imperio que él construyó sobre mentiras acababa de comenzar a desmoronarse. Agradezcamos la verdad de Lucía con un me gusta y compartan esto para que todos sepan que la justicia prevaleció. Bajo su mano, por un instante, el silencio se apoderó del salón. Era el tipo de silencio que sigue a un terremoto, cuando el suelo ha dejado de temblar, pero todos todavía están demasiado aturdidos para moverse. Las palabras de Lucía Morales colgaban en el aire como fragmentos de vidrio, imposibles de ignorar, imposibles de pasar por alto. Luego comenzó la erupción. Los jadeos se convirtieron en susurros, los susurros en murmullos, los murmullos en un rugido. Los reporteros se apresuraron, sus cámaras destellando como tormentas eléctricas. Los inversionistas se acurrucaron, sus voces afiladas por la alarma. ¿Es esto cierto? ¿Esos documentos son reales? No podemos estar asociados con él si esto se filtra. La orquesta, insegura de si tocar o permanecer en silencio, bajó lentamente sus instrumentos. Los camareros se congelaron a mitad de camino, las copas de champán temblando en bandejas de plata. Toda la sala había cambiado su enfoque, ya no en Mateo Sandoval, el poderoso multimillonario, sino en Lucía Morales, la esposa traicionada que acababa de encender la cerilla. Mateo intentó reír, pero salió quebradizo, roto. Damas y caballeros, por favor, no dejen que este espectáculo los distraiga. Mi esposa está confundida. Es emocional. Nada de esto significa nada. Su voz se quebró. La desesperación se filtró a través de la arrogancia que solía usar como armadura, pero la multitud ya no se lo creía. Demasiados ojos habían visto los documentos. Demasiados oídos habían escuchado la voz firme de Lucía. Tabeu, la esposa de un senador, susurró lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la sala escuchara. Robó de organizaciones benéficas para niños. Si esto es cierto, está acabado. Otro inversionista, con el rostro pálido, se metió el teléfono en el bolsillo. Retiren todo. No podemos darnos el lujo de estar atados a este hombre. Valentina se aferró al brazo de Mateo. Su sonrisa se debilitaba bajo el peso de las miradas ahora dirigidas a ella. Se inclinó, su voz aguda aunque susurrada. Haz algo, Mateo. Los estás perdiendo. Lucía se mantuvo tranquila, su vestido esmeralda brillando bajo la luz del candelabro. No gritó. No se agitó. Su silencio en ese momento habló más fuerte que las palabras frenéticas de Mateo. Ella había soltado la verdad y ahora estaba haciendo el trabajo por ella. La prensa se abalanzó, los micrófonos levantados. Señora Morales, ¿puede confirmar cuándo descubrió esto? ¿Tiene más evidencia? ¿Es cierto que los fondos fueron robados de la misma Fundación Futuros Brillantes? Mateo golpeó el podio con el puño. ¡Basta! Todo esto es mentira.
Ella está tratando de destruirme porque no puede aceptar que nuestro matrimonio ha terminado. Pero ni siquiera su ira pudo ahogar la verdad, que ya se estaba extendiendo como un incendio forestal. Los teléfonos zumbaban por toda la sala, mientras los invitados reenviaban fotos de los documentos. Los reporteros ya estaban redactando titulares. Los inversionistas ya estaban llamando a sus abogados. El imperio que Mateo construyó sobre la arrogancia y el engaño se estaba desmoronando en tiempo real, y toda la ciudad lo estaba viendo. Lucía se puso la mano en el vientre de nuevo, su voz suave pero lo suficientemente fuerte como para que se escuchara. Todos ustedes merecen saber la verdad. Mi hijo merece saber la verdad. Esta noche no se trata solo de traición, se trata de justicia. Y la justicia comienza aquí. Los aplausos estallaron más fuertes de lo que Mateo podría haber imaginado, resonando en todo el salón como un trueno. No fue educado ni vacilante. Fue feroz, desafiante, una ola de aprobación para Lucía y una sentencia de muerte para él. El rostro de Mateo se puso pálido. El sudor le brillaba en la frente. Por primera vez en su carrera, ya no tenía el control de la narrativa. Y mientras las cámaras se acercaban a la mirada inquebrantable de Lucía, el mundo se dio cuenta de que la mujer, de la que una vez se compadecieron, acababa de convertirse en la mujer detrás de la cual se unirían. El aplauso que resonaba en el salón se sintió como una campana fúnebre para Mateo Sandoval. Solo que no era el funeral de Lucía. Era el suyo. Cada aplauso era un clavo en el ataúd de su imperio. Cada aplauso un recordatorio de que había perdido el control. Su mandíbula se apretó tan fuerte que parecía que sus dientes podrían romperse. La rabia le hervía bajo la piel, enrojeciendo su rostro mientras las cámaras capturaban cada destello de pánico. Había construido su reputación sobre el dominio, sobre ser el hombre que siempre tenía la sartén por el mango. Perderla ahora, y ante Lucía, la esposa que creía que no tenía poder, era impensable. ¡Basta!, bramó Mateo. Su voz se quebró a través de los aplausos. Agarró el micrófono de su soporte. Su mano temblaba no con debilidad, sino con furia. Todos están siendo manipulados. ¿De verdad creen que una mujer como ella entiende las complejidades de mi negocio? Está confundida, es emocional, y la están usando. Dirigió su mirada hacia Alejandro Vargas, de pie en silencio junto a Lucía. Esto es obra tuya, ¿no es así? Siempre me has envidiado. Has querido lo que yo tenía. Ahora le estás llenando la cabeza de mentiras para destruirme. La acusación provocó más jadeos, pero no del tipo que Mateo quería. Los susurros se extendieron por la multitud. Duda, desaprobación, incluso disgusto. La gente había visto lo suficiente como para reconocer la desesperación cuando goteaba de la voz de un hombre. Alejandro no se inmutó, ni siquiera levantó la voz. Simplemente dijo: «Las únicas mentiras aquí son las tuyas, Mateo, y esta noche finalmente te están alcanzando». La rabia de Mateo solo creció. Golpeó el podio con el puño, haciendo temblar el micrófono. «Lucía, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Después de todo lo que te di, mi nombre, mi riqueza, mi protección, ¿así me lo pagas? ¿Te paras aquí embarazada de mi hijo y me escupes en la cara?» La crueldad en sus palabras golpeó a Lucía como un látigo, pero esta vez no se inmutó. Se mantuvo erguida, su vestido esmeralda brillando como una armadura, su mano descansando con calma sobre su vientre. La multitud, sin embargo, reaccionó bruscamente. Murmullos de desaprobación se extendieron hacia afuera.
Una mujer cerca del frente susurró en voz alta. ¿Él llama a eso protección? Eso es abuso. Lucía se encontró con la mirada de Mateo, su voz firme. No me diste tu nombre, Mateo. Te lo di a ti. No me diste tu riqueza. Te ayudé a construirla. Y lo único que me ofreciste como protección fue una jaula. Chava, la audiencia estalló en aplausos de nuevo, más fuertes esta vez. El rostro de Mateo se retorció de furia, sus ojos salvajes. Parecía menos un poderoso multimillonario y más un animal acorralado. Valentina le tiró del brazo, su sonrisa quebradiza, susurrando frenéticamente. «Detente, Mateo, lo estás empeorando». Pero Mateo se la quitó violentamente, acercándose a Lucía. Su voz se convirtió en un gruñido venenoso, audible a través del micrófono. ¿Crees que puedes humillarme frente a mis inversionistas, mis colegas, la prensa? ¿Crees que alguien te creerá a ti sobre mí? Lucía no apartó la mirada. Ya lo hacen. La multitud rugió de nuevo. Y por primera vez, Mateo se tambaleó hacia atrás. Su arrogancia, su control, su imperio, todo deslizándose como arena entre sus puños. Hizo un último intento desesperado, golpeando la carpeta en el podio. Nada de esto importa. Estos papeles no prueban nada. Soy Mateo Sandoval, y soy intocable. Pero su voz se quebró en la última palabra, traicionando la verdad que todos podían ver ahora. Mateo Sandoval ya no era intocable. Se estaba desmoronando, y el mundo entero lo estaba viendo caer. Mientras la rabia de Mateo se desbordaba, Valentina Castillo sintió que su imagen cuidadosamente elaborada se le escapaba de entre los dedos. Durante meses se había preparado para este momento, la gala, el centro de atención, la presentación de sí misma como la verdadera pareja de Mateo. Pero ahora, los ojos de la multitud, que una vez alimentaron su orgullo, ardían con sospecha. Forzó una sonrisa quebradiza, dando un paso al frente para salvar lo que quedaba. «Damas y caballeros», comenzó, su voz goteando falsa sinceridad. «Por favor, no se dejen engañar. Las acusaciones de Lucía nacen de la amargura. Mateo es un hombre de honor, y yo...» Se presionó una mano en el pecho, fingiendo vulnerabilidad. Solo quería apoyarlo. Algunos en la multitud negaron con la cabeza. Otros murmuraron en voz baja. El aplauso que una vez siguió a Valentina había sido reemplazado por un silencio glacial. Entonces Alejandro Vargas se movió. Dio un paso al frente, su voz firme y cortando los murmullos como una cuchilla. ¿Apoyarlo? ¿Es así como llamas a chantajear a socios comerciales? ¿Es así como llamas a vender secretos de la empresa de Mateo a cambio de regalos de lujo? La sala estalló en jadeos. El rostro de Valentina se desvaneció de color. «Eso es una mentira», dijo. Su voz se quebró. Alejandro levantó su teléfono. «No es una mentira. ¿Pruebas?» Tocó la pantalla, y una proyección apareció en la enorme pantalla LED del salón. Correos electrónicos, fotografías, grabaciones. El rostro de Valentina iluminaba la pantalla, inclinándose cerca de CEOs rivales, susurrando promesas a cambio de dinero en efectivo y joyas. Capturas de pantalla de sus mensajes se filtraron a la multitud. «Si quieres acceso, me pagarás primero». La evidencia era innegable. La audiencia rugió de asombro. Algunas mujeres se cubrieron la boca, otras negaron con la cabeza con disgusto. Los reporteros se apresuraron, grabando cada segundo. La máscara de elegancia de Valentina se agrietó, reemplazada por el pánico. «Tú», balbuceó, señalando a Alejandro,
sus ojos abiertos por la furia. «Me tendiste una trampa». Alejandro no se inmutó. «Te la tendiste tú misma, Valentina. Cada mentira que dijiste, cada dólar que robaste, era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz». Lucía dio un paso al frente ahora, su vestido esmeralda brillando, su voz tranquila, pero lo suficientemente aguda como para cortar. «Pensaste que humillarme te coronaría. Pensaste que robar a mi esposo te hacía poderosa. Pero el poder construido sobre la traición siempre se derrumba». La compostura de Valentina se hizo añicos. «Lucía, no lo entiendes. Él no te ama. Me ama a mí. Yo soy a quien eligió». Pero sus palabras desesperadas solo hicieron que la multitud se alejara más. Los inversionistas murmuraron con enojo sobre contratos incumplidos. Las socialites susurraron sobre su desgracia. Un ejecutivo de moda cerca del frente espetó: «Estaba programada para representar a nuestra marca la próxima temporada. Ya no». La carrera de Valentina, su fachada cuidadosamente construida, se estaba desmoronando ante sus ojos. Trató de agarrar el brazo de Mateo, buscando refugio en el hombre por el que había sacrificado todo. Pero Mateo, consumido por su propio imperio que se desmoronaba, la apartó de un empujón. «No eres más que una carga», espetó, sus palabras como ácido. Las cámaras lo captaron todo: el rechazo, la humillación, las lágrimas que se le agolpaban en los ojos a Valentina. Por primera vez, ella era la que estaba siendo descartada. La mirada de Lucía no vaciló. «Querías que me borraran, Valentina, pero mira a tu alrededor. Esta noche eres tú quien desaparece». El salón estalló de nuevo, no con risas esta vez, sino con vítores, aplausos y la energía crepitante de la justicia servida. Valentina tropezó hacia atrás, sus tacones se engancharon en el suelo. Cayó de rodillas, el cabello cubriéndole la cara. Las cámaras se acercaron, sus lentes despiadados. Y en ese momento, Valentina Castillo, que una vez creyó que había ganado, se dio cuenta de la amarga verdad. No era más que una nota a pie de página en la historia de gloria de Lucía Morales. El salón nunca se había sentido tan vivo. La misma multitud que una vez susurró piedad a espaldas de Lucía Morales, ahora se puso de pie, sus aplausos resonando como un trueno contra las paredes de mármol. Los reporteros se inclinaron sobre las cuerdas de terciopelo, con los micrófonos extendidos, desesperados por capturar cada palabra. Las cámaras destellaban no a Mateo, no a Valentina, sino a Lucía, y ella se paró en el centro, radiante en su vestido esmeralda, ya no la esposa olvidada, sino la mujer que había tomado el control de la historia. Lucía esperó a que los vítores se calmaran. Su mano descansaba ligeramente sobre su vientre, un recordatorio silencioso de la vida que llevaba consigo. Su voz, cuando llegó, era firme e imponente. Durante demasiado tiempo, creí que el silencio era fuerza, que si aguantaba, si me sacrificaba, el amor prevalecería. Pero esta noche aprendí algo mucho más poderoso. El silencio protege al mentiroso, no a la verdad. La audiencia estalló de nuevo, esta vez con gritos de acuerdo. Las mujeres en la multitud levantaron sus copas hacia ella. Hombres que una vez se inclinaron ante Mateo ahora evitaban su mirada, avergonzados de estar asociados con él. Lucía levantó la barbilla. Sus ojos recorrieron la sala. Mateo Sandoval pensó que esta gala sería su escaparate. Pensó que exhibir a su amante y humillar a su esposa lo haría intocable. Pero esta noche me presento ante ustedes, no como su víctima, no como su sombra, sino como su juicio. Cada palabra golpeó como un martillo. El rostro de Mateo estaba pálido, su mandíbula apretada,
Sus puños temblaban a sus costados. Valentina, apartada por su propia desgracia, se había encogido entre la multitud, tratando desesperadamente de escapar de las cámaras que aún la perseguían. Lucía levantó la carpeta una vez más, su voz resonando claramente. Estos documentos prueban que Mateo ha traicionado no solo a mí, sino a cada uno de ustedes que confiaron en él. Robó de organizaciones benéficas, mintió a los inversionistas y jugó con vidas que dependían de sus promesas. Esta noche, la máscara ha caído. Un rugido de indignación surgió de la audiencia. Los inversionistas gritaron con enojo, exigiendo respuestas. La esposa de un senador declaró en voz alta: «Este hombre debería ser procesado». La sala había cambiado por completo. Ya no era una audiencia para la vanidad de Mateo, sino un tribunal para sus pecados. Los ojos de Lucía se suavizaron mientras miraba hacia Alejandro, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Luego se volvió hacia la multitud, su voz tranquila, pero llena de convicción. No estoy aquí para pedir simpatía. Estoy aquí para recuperar mi dignidad, para proteger a mi hijo y para recordarle a cada mujer que alguna vez ha sido silenciada que su voz importa, que ningún hombre, por poderoso que sea, tiene derecho a borrarla. La ovación de pie que siguió sacudió los candelabros. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con ferocidad, algunos incluso vitoreando entre lágrimas. Las cámaras lo capturaron todo. La esposa triunfante, el multimillonario humillado, la amante destrozada. Mateo intentó hablar, su voz ahogada por el alboroto. Golpeó el puño en el podio, gritando: «Esto no ha terminado», pero nadie lo estaba escuchando. Sus palabras se disolvieron en la tormenta de aplausos. Su presencia ya se estaba encogiendo. Lucía dirigió su mirada hacia los fotógrafos, su postura real. No sonrió, no se regodeó. Simplemente se mantuvo erguida, encarnando la gracia, la fuerza y la resolución inquebrantable. Durante meses había sido invisible. Esta noche fue inolvidable. Y mientras los candelabros brillaban arriba y los aplausos retumbaban abajo, Lucía Morales reclamó el lugar que le correspondía, no como la traicionada, sino como la reina triunfante de la gala, su escenario de gloria. Mateo Sandoval había construido su imperio sobre una base de arrogancia, engaño y miedo. Durante años, pareció indestructible. Pero en una sola noche, ese imperio comenzó a desmoronarse, y sucedió frente a las mismas personas que una vez lo adoraron. Mientras los aplausos para Lucía tronaban, Mateo intentó desesperadamente mantener la sala unida. Agarró el micrófono, su rostro resbaladizo por el sudor. «Son todos unos tontos», gritó. «Esto no es más que una campaña de difamación. Soy Mateo Sandoval. Yo hice esta ciudad». Pero nadie vitoreó, nadie aplaudió. Los inversionistas que una vez lucharon por su aprobación ahora se agrupaban, susurrando con enojo. Los teléfonos zumbaban con llamadas a abogados y miembros de la Junta. En cuestión de minutos, el valor de las acciones de Mateo comenzó a desplomarse. Las notificaciones iluminaron las pantallas de todo el salón. Las acciones se están desplomando. Estamos retirando nuestro dinero. El nombre Sandoval es tóxico. Los ojos de Mateo se movieron frenéticamente por la sala. Vio a hombres que una vez lo llamaron hermano, ahora negándose a encontrarse con su mirada. Mujeres que una vez adoraron su encanto, ahora negaban con la cabeza con disgusto. Su imperio no solo se estaba derrumbando, estaba siendo borrado, pieza por pieza,
por las mismas personas que pensó que siempre se inclinarían ante él. Valentina intentó acercarse, con la esperanza de salvar la poca protección que su nombre aún podría ofrecer. «Mateo», susurró frenéticamente, «todavía podemos arreglar esto». Él la apartó de un empujón, su voz venenosa. «Estás acabada, Valentina. No eres más que una carga». Las cámaras lo captaron todo. La amante descartada como basura, el multimillonario desmoronándose en tiempo real. Era lo opuesto a la imagen poderosa que Mateo había esperado proyectar. Luego, como si fuera una señal, las puertas en la parte trasera del salón se abrieron. 2 oficiales uniformados entraron, su presencia enviando otra ola de jadeos a través de la multitud. Un hombre con un traje impecable los siguió, un investigador de la División de Crímenes Financieros. Tenía una orden en la mano. «Mateo Sandoval», anunció el oficial. Su voz resonó a través del silencio atónito. «Está bajo investigación por fraude, malversación y uso indebido de fondos de caridad». El salón estalló. Los reporteros gritaron preguntas. Los invitados se apresuraron a grabar videos. Los inversionistas se distanciaron abiertamente, algunos saliendo para evitar ser fotografiados cerca de él. El rostro de Mateo se retorció de furia. «Esto es una trampa. ¿Sabes quién soy? No puedes hacerme esto». Intentó pasar de largo a los oficiales, pero le bloquearon el camino. Lucía se quedó quieta, observando cómo el hombre que una vez controló cada una de sus respiraciones, ahora se agitaba como un animal desesperado en una jaula. Durante meses había sido silenciada. Esta noche, sus rugidos no significaban nada. Los oficiales le pusieron las esposas en las muñecas. El clic metálico fue más fuerte de lo que la orquesta había sido en toda la noche. «¡No!», gritó Mateo. Su voz se quebró. «Soy intocable. ¿Me escuchan? Intocable». Pero nadie le creía ya. Lucía se puso la mano suavemente en el vientre, su voz tranquila mientras hablaba. No con él, sino con la sala. El poder construido sobre mentiras siempre se derrumbará. Esta noche lo vieron caer. El aplauso regresó, más fuerte que nunca. La voz de Mateo fue ahogada por él, tragada por el mismo escenario que una vez había reclamado como suyo. Los oficiales lo arrastraron hacia la salida. Las cámaras destellaron. El otrora poderoso multimillonario, reducido a un titular, Mateo Sandoval, expuesto y arrestado en gala de caridad. Y mientras las puertas se cerraban detrás de él, el mundo supo que no fue Lucía Morales quien había sido derrotada. Fue Mateo Sandoval, derribado por su propia arrogancia, su imperio colapsando en las ruinas de la traición. Las puertas del Hotel de la Corona de Cristal se cerraron detrás de Mateo Sandoval, con un clang metálico final. Sus gritos, una vez la voz que comandaba las salas de juntas y silenciaba la oposición, se desvanecieron en nada más que ruido de fondo. El imperio que había alardeado se había ido, despojado frente a las mismas personas que una vez lo adoraron. Dentro del salón, la atmósfera cambió. Donde una vez hubo tensión y escándalo, ahora había asombro. Todos los ojos estaban en Lucía Morales. No levantó los brazos en señal de victoria. No se regodeó. Simplemente se mantuvo erguida con gracia, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, un símbolo vivo de resiliencia. Alejandro dio un paso al frente, su presencia tan firme como siempre, aunque sus ojos brillaban con un orgullo silencioso. «Lucía», murmuró. «Se acabó». Ella lo miró. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave, casi incrédula. «No», corrigió suavemente.
Esto es solo el comienzo. La multitud estalló en aplausos una vez más. No el aplauso educado reservado para los discursos, sino algo más profundo, un rugido de respeto, de solidaridad. Las mujeres se secaron las lágrimas. Los hombres asintieron gravemente, algunos avergonzados de haber admirado a Mateo. Y la prensa, que ya enviaba titulares al mundo, supo que no solo estaban informando de un escándalo, estaban presenciando un renacimiento. Lucía se acercó al micrófono. Su vestido esmeralda relucía bajo la luz del candelabro. La sala volvió a quedarse en silencio. Esta vez, no fue por la conmoción o el escándalo, sino porque todos querían escucharla. Su voz era tranquila, clara y llena de fuerza. Durante meses, viví en silencio. Creí que aguantar la traición y la humillación me hacía fuerte. Pero esta noche aprendí que el silencio solo sirve al traidor. La fuerza no está en aguantar las mentiras, está en enfrentarlas. La audiencia asintió, pendiente de cada una de sus palabras. Lucía miró hacia la puerta por donde habían arrastrado a Mateo. El poder construido sobre la arrogancia siempre se derrumbará, y el amor construido sobre mentiras siempre se pudrirá. Pero la verdad perdura, la dignidad perdura, y yo también. Su mano volvió a su vientre, sus ojos se suavizaron. Llevo a un hijo que algún día me preguntará qué pasó aquí, y les diré la verdad. No que su padre era un hombre poderoso, sino que era un hombre deshecho por su propio orgullo. Y les diré que su madre se mantuvo erguida, incluso cuando le dolió, porque proteger la dignidad y la verdad lo vale todo. La ovación de pie que siguió sacudió los candelabros. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con ferocidad, algunos incluso vitoreando entre lágrimas. Las cámaras lo capturaron todo. La esposa triunfante, el multimillonario humillado, la amante destrozada. Mateo intentó hablar, su voz ahogada bajo el alboroto. Golpeó el puño en el podio, gritando: «Esto no ha terminado», pero nadie lo estaba escuchando. Sus palabras se disolvieron en la tormenta de aplausos. Su presencia ya se estaba encogiendo. Lucía dirigió su mirada hacia los fotógrafos, su postura real. No sonrió, no se regodeó. Simplemente se mantuvo erguida, encarnando la gracia, la fuerza y la resolución inquebrantable. Durante meses había sido invisible. Esta noche fue inolvidable. Y mientras los candelabros brillaban arriba y los aplausos tronaban abajo, Lucía Morales reclamó el lugar que le correspondía, no como la traicionada, sino como la reina triunfante de la gala, su escenario de gloria. Así termina la historia, mis queridos amigos. Y si todavía están aquí conmigo, significa que algo en el viaje de Lucía tocó sus corazones de una manera muy personal. Tal vez han sido traicionados, tal vez se han sentido invisibles, o tal vez han llevado el dolor en silencio. Pero como dijo una vez el filósofo estoico Séneca, no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. La caída y el ascenso de Lucía nos recuerdan que nunca somos verdaderamente impotentes. Incluso en las horas más oscuras, siempre hay una elección: permanecer rotos o reconstruirnos más fuertes. La traición, la humillación, la pérdida no nos definen. Lo que nos define es cómo nos levantamos de ellas. El filósofo estoico Epicteto enseñó que las dificultades muestran el verdadero carácter de una persona. Y Lucía mostró el suyo, no solo con venganza, sino recuperando la dignidad, la verdad y su futuro. Y tal vez esa es la lección para ustedes y para mí esta noche.
No importa qué tormentas enfrentemos, podemos volver a ponernos de pie. Podemos sanar. Podemos ser más. Si esta historia los conmovió, por favor denle me gusta, compártanla con alguien que necesite esperanza y no olviden suscribirse. Porque aquí no solo contamos historias, crecemos más fuertes juntos. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.